hombre o de Satanás. You're a child in his presence. Usted es como un niño en su presencia. Adam lived in Adán his presence. vivía en su Hear me presencia. clearly. Escuche, Prayer la oración is the revelation es la revelación of his presence. de su presencia. Adam Adán lived vivía before God, ante Dios. which means Quiere decir his life was prayer. que su vida era oración. But watch this. Pero mire esto. Tell me how this comes across to you. Dígame cómo le suena. A serpent comes in the garden. Que una serpiente viene en el huerto. Now, this is something a lot of people don't speak about because you have to have revelation in order to see it. Esto es algo que muchos no hablan porque hay que tener revelación para verlo. Do you believe that one day the serpent just came in the garden? ¿Cree usted que simplemente fue un día que se apareció la serpiente en el huerto? And watch this. Mire esto. Started talking. Y comenzó a hablar. If something abnormal comes into your life, do you think you would see it? Si algo anormal sucediera en su vida, ¿usted cree que usted se daría cuenta? I'm going to ask you again. Le pregunto otra vez. If something abnormal came into your life, do you believe you would see it? Si algo anormal ocurriera en su vida, ¿usted cree que usted lo vería? Watch this. Mire esto. When they were no longer watching, Cuando ellos no estaban velando, they became insensitive. se volvieron insensibles. When you are insensitive, Cuando usted es insensible, you become desensitized. usted pierde la sensibilidad. They fell into sin Ellos cayeron en el pecado when they were cuando fueron desensitized. insensibles. And let me tell you what you say when you're desensitized. Le digo lo que usted dice cuando usted está insensible. You look for a room to Bus- compromise with the word. Busca una regla para tratar de comprometer los principios de la palabra. Do you know how you do it? ¿Sabe cómo usted lo hace? By kidding yourself Haciéndose un chiste a sí mismo. that God didn't mean what he said. Que Dios en verdad no quería decir lo que dijo. And that was exactly what the serpent said to the woman. Eso fue exactamente lo que la serpiente le dijo a la mujer. When you're no longer right, Cuando ya usted no está en lo correcto, you look for a room to compromise. usted busca cómo comprometer el principio. You will always find Usted siempre encontrará the devil al diablo at the art of the deal en el arte de cómo hacer esa negociación. when there is a compromise Cuando se compromete el that principio, causes you causa to deny truth. que usted niegue la verdad. So sin Así que el pecado was committed se hizo because they no longer watched porque ya ellos no velaron and they no longer prayed. y no oraron. And in the end times, En los últimos tiempos, the church la iglesia is told to watch. se le dice que vele. Write this down if you can. Escriba esto si puede. The success of the devil El éxito del diablo is tied to the church not watching. está ligado a que la iglesia no vele. The church La iglesia is God's priest on the earth. es el sacerdocio de Dios aquí en la tierra. A generation Una generación that doesn't have a priest que no tiene un sacerdote has no moral fortitude. no tiene fuerza moral. When a church Cuando una iglesia begins to lessen comienza a bajar in prayer, la oración, it loses spiritual authority. pierde autoridad espiritual. Hear it again. Otra vez, When a church cuando una iglesia begins to lessen empieza a bajar in prayer, la oración, it loses pierde spiritual la authority. autoridad Let espiritual. me give you an example. Le doy un ejemplo. Authority Autoridad comes through three ways. viene de tres maneras. Authority Autoridad is given es dada to a person by way of their calling. a una persona por causa de su llamado. And there is an authority Y hay una autoridad that is given by way of delegation. que es dada delegada. Delegated authority. Autoridad delegada. That's a legal definition of power. Esa es una definición legal del poder. So hear this now. Escuche, When the authority cuando la autoridad is not delegated, no es delegada, and two, y dos,
If it's not according to your calling, si no es conforme a su llamado, what is the other way ¿cuál es la otra manera by which spiritual authority por la cual la autoridad espiritual is given? es dada? Can anybody tell me? ¿Alguien me podrá decir? No, don't shout me down. No griten todos a la vez. How else is spiritual authority given? ¿Cómo también se puede dar autoridad espiritual? Very good. Relationship, very, very, very good. Por relación, muy bueno. There is an authority Hay una autoridad that is obtained que se obtiene through prayer and fasting. a través de la oración y el ayuno. Now listen to this. Escuche esto. I'm just going to give you a little insight into this because this is too strong to give you. Le voy a dar un poquito de profundidad en esto porque es muy fuerte. There's the supernatural natural, Hay lo sobrenatural natural and then there's the supernatural extreme. y hay lo sobrenatural en extremo. We are living in we're living in the days Estamos viviendo en los días where what the enemy is going to do donde lo que el enemigo va a hacer is going to be with extremities. va a ser en extremo. It's going to be with extremities. Va a ser en extremo. We know Sabemos that Jesus que Jesús was a man fue un hombre who fasted. que ayunaba. We know that. Lo sabemos. We know that the early church fasted. Sabemos que la iglesia primitiva ayunaba. And we know that Israel as a nation was given to fasting. Y sabemos que Israel como nación tenía que ayunar. But do you remember where the scripture says Pero ¿se acuerda usted donde dice la escritura? they brought this demonic child, Que le trajeron a este muchacho endemoniado. or this child that had a demon? A este muchacho con un demonio. And I want you to notice what was said. Y quiero que se dé cuenta de lo que se dijo. Oh, this is good. Esto es bueno. Though this is too good to give you. Es más, está muy bueno para dárselo. Only because I love Prophet Anna, I'm going to tell you. Se lo digo solo porque amo If a la I didn't, profeta I Ana. wouldn't tell you. Si no, no se lo digo. The disciples Los discípulos had delegated authority, tenían autoridad delegada and they couldn't cast it out. y no pudieron echarlo fuera. Yeah, okay, let me move. You didn't get it. No lo recibió. Wake up, are you hearing me? Se despierta, me está escuchando. They had delegated authority, Tenían autoridad delegada and they couldn't cast it y out. no pudieron echarlo fuera. Okay, Jesus Jesús had sovereign authority, tenía autoridad soberana, but as man, pero como hombre, he didn't cast that spirit out as God. él no echó fuera ese espíritu como Dios, He casted that demon out as a man sino que echó fuera ese demonio como hombre under authority. bajo autoridad. So his authority Así que su autoridad was given le fue dada while he was under the authority of his father. mientras él estaba bajo la autoridad de su padre. Remember when Jesus said, ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, without my father, Sin- I can do nothing? sin mi padre no puedo hacer nada? Now watch this now. Mire esto. But he said to the disciples, Pero le dijo a los discípulos, because he delegated power to them, porque le delegó poder. this can't come out Este tipo no sale without fasting. sin ayuno. Fasting is the place El ayuno es el lugar where territory is given. donde territorio es dado. My God of mercy. A church Una iglesia that does not que fast no ayune and pray y ora loses territory. pierde territorio. Oh my God of mercy. Listen to this. Escuche, If you studied the Bible, si usted estudiase la Biblia in the Old Testament, en el Antiguo Testamento, it took David many years le tomó a David años before he became king of Israel. antes de que fuese el rey de Israel. David's authority was progressive. La autoridad de David fue progresiva.
He was king of Judah before he was king of all Israel. Fue rey de Judá antes de ser rey de todo Israel. In other En words, otras palabras, his authority su autoridad was progressive. fue progresiva. While you are here on the earth, Mientras usted se encuentra aquí en la your tierra, authority su autoridad is progressive. es progresiva. And that's why Por eso, you have to pray. usted debe orar. I said you have to Dije pray. que tiene que You have to orar. fast. Tiene que ayunar. If you find out Si se da cuenta that you're losing things, de que usted está perdiendo you cosas, don't lose things usted no pierde cosas so you lose territory hasta que first. usted no pierda primero territorio. You have to claim back. Usted tiene que Your reclamar territory. su territorio. Let me give you an example. Le doy un ejemplo. I learned this many years ago. Años atrás aprendí esto. Years ago, Años atrás. the church, La iglesia. let me be careful how I say this. Déjeme tener cuidado cómo lo digo. The church La iglesia became se the convirtió. church in the 60s, 70s, and mid 80s La iglesia en los años 60, 70 y mediados de los 80 was a different church to what I see now. era una iglesia diferente a la que yo veo hoy día. You say, what do you mean? Me dice, ¿cómo es? Because the churches of that era Porque las iglesias de esa época were churches eran iglesias that prayed que oraban and fasted y ayunaban a lot. mucho. And what I am finding Y lo que me estoy dando cuenta is that as the church became more westernized, es que mientras más occidental se volvió la to be iglesia accepted, para ser aceptada, the church began to pray less and less. la iglesia comenzó a orar menos y menos. Which means the engine of the church is dying. Quiere decir que el motor de la iglesia se está muriendo. So you know what that would mean? ¿Sabe qué quiere decir? If good person. If the Lord, Si el Señor, God forbid, si que Dios no lo permita, if the Lord took Prophet Anna home, si el Señor se llevase a la profeta took Ana Apostle Rennie home, o al apóstol Reni a casa, the generation beneath us la generación después de la nuestra has lived off our prayer. ha vivido basado en nuestras oraciones. This generation Esta generación does not understand. no entiende It is standing on the prayer of another generation. que está parándose en las oraciones de otra generación. Because our generation, Por cuanto nuestra generación we knew how to war in the spirit. sabíamos cómo caminar en el espíritu. We don't pray 1 minute. No oramos un minuto, We don't pray 2 minutes. no oramos 2 minutos. That generation Esa generación Prayed. oraba, prayed oraba until something broke. hasta que algo se They rompía. prayed Oraban until your chains broke. hasta que las cadenas They cayeran. prayed. Oraban Until your mountains were moved. hasta que las montañas se movieran. Until this generation Hasta esta generación comes into a revelation entra la revelación of prayer. de la oración. Where if we pass, Si nos morimos, this generation will die. esta generación morirá Because it doesn't value prayer. porque no le pone valor a la oración. Let me tell you something. Le digo algo. Let me tell you how powerful prayer is. Le digo qué tan poderosa es la oración. Do you notice people who don't go to church? Se da cuenta que la gente que no va a la iglesia, Do you notice the most common thing they'll say to you? ¿sabe qué es lo más común que le dirán? What's the most common thing they'll say to you ¿Qué es lo más común que le piden when they know you're going to church? cuando saben que usted va a la iglesia? Isn't that interesting? ¿No es interesante How even a sinner como aún un pecador understands entiende prayer can change things. que la oración puede cambiar las cosas? And you, the church, Y ustedes como are iglesia becoming casual se están volviendo with casuales prayer. con la oración. If you remove prayer Si usted quita la oración from the church, de la iglesia, it's a club.
Es un club social. It's a club. Es un club social. There's no supernatural activity taking place. No hay actividad sobrenatural que suceda. A church without a prayer life Una iglesia sin vida de oración is dead. está muerta. Now let me reach. Oh, shikabosai. I have to reach into the spirit world for you. Tengo que entrar en el mundo espiritual por usted. And I heard the Lord just said to me to do this. Escuché que el Señor me acaba de decir que I haga am esto. reaching into the spirit world for every one of you right now. Estoy alcanzando dentro del mundo espiritual por cada uno de ustedes ahora mismo. And God bids me Y Dios me pide to ask you this question. que les haga esta pregunta. Have you ever lost anything ¿En algún momento has perdido algo that you know you should never have lost? que sabes que no debistes de haber perdido? It could be money, Puede que haya sido dinero, it could be business, negocios, it could be property. propiedades. But have you ever lost something? ¿Ha usted perdido Let me algo? see by the raising of your hands. A ver, levante su mano. Listen to me clearly. Escúchame cuidadosamente. You don't Usted no lose something pierde algo till you lose its territory. hasta que usted no pierda su territorio. Now, listen to me clearly. Escúchame cuidadosamente. I got saved Yo fui salvo in the year 1969. en el That's when I 1969. was officially saved. Fue cuando yo fui salvo oficialmente. I was called to preach, I heard that, Fui llamado a I was called to predicar. preach Fui llamado a predicar in the year 1972. en el año 1972. So you can tell I'm not born yesterday. Así que usted sabe que yo no nací ayer. And listen to this. Y escuche, Listen to this. escuche. Back then, En ese entonces, listen to this. escuche. I'm telling you something that's going to open your eyes. Le digo esto porque le va a abrir los ojos. I remember, please listen to me. Por favor, Focus on escúcheme. me. Enfoque. I remember Me recuerdo when an ordinary Pentecostal church cuando una iglesia pentecostal común y corriente, that was not necessarily big que no era necesariamente or grande powerful ni poderosa, knew how to pray. sabía cómo orar. And the average Y church la iglesia promedio knew how to pray away cancer, any kind of cancer. sabía cómo orar para que se fuera el cáncer, sea cual sea. Cancer healings were as common as you drinking a glass of water. Las sanidades del cáncer eran tan común como que usted Do se you toma un remember that? vaso de agua. Now you know what I've watched? Ahora, ¿sabe lo que yo he visto? When the church believed it arrived Cuando la iglesia pensó que ya llegó and it started to pray less, y comenzó a orar menos, cancer started to come back. el cáncer comenzó In a other volver. words, En otras palabras, The devil's taken back the territory that the church once had. el diablo ha retomado territorio que la iglesia antes tenía. Everybody here under the sound of my voice Toda persona aquí que me escucha knows somebody conoce a alguien that died of cancer. que murió de cáncer. Hello? Everybody. ¿Aló? Todos. Come on, even in this church, you know somebody that had. Aún en esta iglesia usted conoce a alguien que lo tenía. Do some of you here, can some of you go back that far to remember this time in the church? ¿Alguno se recuerda el tiempo, el entonces que estoy hablando en la iglesia? Cancers were healed Donde el cáncer era sanado, as quick as you could drink a glass of water. así como tomarse un vaso de agua. Because the church back then Porque en ese entonces la iglesia was given to prayer. era una iglesia de oración. And so that means in the spirit Quiere realm, decir que en el ámbito espiritual, their territory was always expanding. el territorio de ellos siempre se expandía. Now let me tell you what we have. Ahora le digo, ¿qué tenemos hoy día? As the church started to retreat in prayer, Mientras la iglesia comenzó a retroceder en la oración, more believers. más creyentes. This is a strong word. Y esta palabra es fuerte. More believers Más creyentes are more dependent dependen más on somebody else praying for them de que otro ore por ellos, because they don't pray enough themselves. porque ellos mismos no oran lo suficiente. Huh? Prophet, huh? True? ¿Cierto?
I love when somebody prays for me. Yo amo cuando alguien ora por mí. But your praying for me Pero el que usted ore por mí cannot replace my prayers to God. no puede reemplazar mis oraciones a Dios. You have to get back to the place of prayer. Usted tiene que regresar a ese lugar de oración. You have to understand Tiene que entender that without a prayer life, que sin vida de oración, you're not ready. usted no está listo. Let me show it to you. Se lo muestro. I want to show this to you. Quiero mostrarle esto. Listen to this now. Escuche ahora. Go with me quickly Vaya conmigo rapidito to St. Matthew 26. a Mateo 26. My God. Matthew 26. Mateo 26. I'm sorry. Luke 21. Perdón, Lucas 21. Luke 21, Lucas 21. verse 36 and 37. Versículos 36 y 37. The biggest meeting in the church La reunión más grande de la iglesia should be prayer meeting. debería ser la reunión de oración. Now, look at this now. Mire esto. This is Luke 21. Lucas 21. Jesus has just finished speaking about Jesús acaba de hablar de the esto, signs of the end times. de las señales de los últimos tiempos. Listen to this. Y escuche, You are living in a time. usted está viviendo en un tiempo. Listen to Apostle clearly. Escuche al apóstol cuidadosamente. You and I Usted y yo are living in days estamos viviendo en los días that the prophets of old que los profetas de antaño could not have lived in. no pudieron haber vivido. You and I Usted y yo are standing estamos en pie in a place in time en un lugar y en un tiempo that the apostles of old que los apóstoles de antaño couldn't stand in. no podían pararse. You say, how can you say that? Y me dice, ¿cómo me dice eso? Because it's not their generation. Porque no fue su generación. Each generation is separated by its revelation. Cada generación es separada por su grado de revelación. In fact, let me tell you what was the case with Paul. Incluso le doy el caso del apóstol Pablo. Paul had such an encounter with God Pablo tuvo tal encuentro con Dios, where some of the things Paul saw, donde algunas de las cosas que Pablo vio, he said it was unlawful for him to speak it. él dijo que era ilegal que él los hablara. But we're living in the days Pero estamos viviendo los días where revelation donde la revelación is no longer unlawful. ya no es ilegal. You didn't get it. No me entendió. Because revelation Porque la revelación is a part of seeing. es parte del ver. And God is not coming for a church that is Y blind. Dios no viene por una iglesia que He's esté coming for ciega. a church that can see. Él viene por una He's iglesia que coming for a ve. church that can Viene hear. por una iglesia que escucha. You are alive Usted está vivo. because we are that end time generation. Porque nosotros somos esa That generación is de los going últimos to tiempos see que va a ver The physical return el retorno físico of Jesus Christ. de Jesucristo. You are alive. Usted está vivo. That's why the death. How many of you here ¿Cuántos aquí can look on your life pueden mirar su vida and you can see there's been times where you could have died? y ver que hubieron momentos en You que could usted have been hubiese taken out, muerto, but you're still here. pero todavía está aquí? So in other En otras words, palabras, your purpose su is propósito greater than death. es mayor que la muerte. That's why you're here. Por eso estás aquí. And Jesus tells the church Jesús le dice a la iglesia about the signs of the time. acerca de las señales de los The tiempos. signs that you and I are seeing. Señales que usted y yo estamos viendo. And at the end, Al final, this is what he says. esto es lo que le dice. Watch, Velad, therefore, pues, and pray sometimes. y orando de vez en cuando. And what? ¿Y qué? So why is it En todo tiempo. ¿Por qué será you only come to prayer meeting que usted solamente viene a la oración sometimes? de vez en cuando?
Watch therefore Velad pues and pray always. en todo tiempo orando. Now, watch now. Now, Prophet Anna, look at this. Mire esto, profeta. Very powerful. Poderosísimo. Watch this now. Mire esto. Watch therefore Velad pues and pray en always todo tiempo orando, that you may be accounted worthy que seáis tenidos por to dignos escape all of these things to pass. de escapar todas estas cosas que vendrán. In other En words, otras palabras, the judgment el juicio that's being released. que está siendo desatado In the earth. en la tierra. You're not hearing me. No me está escuchando. You're not hearing me. No me está escuchando. The only way La única manera the church que la iglesia is going to escape va a escapar judgment juicio